bendición poder estar aquí reunidos para escuchar las buenas nuevas de lo que Dios tiene para este tiempo, para nuestras ciudades. Una transformación impresionante. Y pues bueno, tenemos aquí al pastor Jorge Luis, su servidor Rigo Zacatlán. Estamos trabajando toda esta área que es Aculcingo, Maltrata, Río Blanco, Nogales, Mendoza, Iztaxoquitlán, Atzacan, La Perla, Mariano Escobedo y un buen tramito aquí de municipios en los que es el desarrollo de nuestro trabajo ministerial. Pastor Jorge en la zona de Orizaba, el pastor Miguel Ángel Hernández, pastor en la Sierra de Songolica, que también tiene pues allá un buen grupo de pastores en toda la zona de altas montañas, un buen grupo de pastores. Entonces, pues entendemos que ellos no tienen la opción de Zoom para conectarse, pero él les va a llevar todo el mensaje, toda la información hacia ellos. Son más de 80 pastores que están esperando, que saben de esta reunión en esta semana. Entonces, pues los que se irán sumando y los que también por medio de las redes sociales van a seguir este mensaje, pues no quiero llevar más tiempo. Quiero darle la bienvenida al pastor, evangelista, gran amigo, Víctor Galicia, y que él se presente y que él tome el lugar, el tiempo necesario para que pueda compartirnos esta gran visión a todos los que estamos aquí. Buen día, bendiciones, amado. Te cedo el lugar y estás en tu sala. Bendiciones a todos, pastores. Muchas gracias, Rigo, por invitarme para poder compartir de lo que Dios ha estado haciendo en nuestros corazones en los últimos años. No estamos aquí para enseñar nada nuevo. Realmente todos nosotros estamos aprendiendo del Espíritu Santo día a día en las diferentes ciudades donde nosotros ministramos. Estamos pidiendo al Señor por su guianza, por su estrategia para poder alcanzar nuestras ciudades, llevar el mensaje de la palabra del Señor mucho más lejos. Y lo que está pasando aquí en Veracruz, pues es una de las tantas cosas que el Señor está haciendo alrededor del mundo, como lo está haciendo en Orizaba, lo está haciendo en Mendoza, en Río Blanco, porque el Señor ha prometido que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que agradezco mucho el privilegio de poder tener este espacio para compartir con líderes de la ciudad, con pastores que están trabajando arduamente, y lo hago con todo el deseo de poder servirles. Transforma al Mundo Veracruz es una red de liderazgos que estamos trabajando para armar un bloque estatal de transformación. No es una alianza de pastores, no es una denominación, simplemente somos un grupo de líderes. Algunos son pastores, otros son ministros del mercado, es decir, son personas que desarrollan una función activa en el ámbito educativo, comercial o de gobierno. Y estamos unidos orando, pidiendo al Señor que nos pueda usar para ver nuestras ciudades transformadas. En Veracruz tenemos 212 municipios y somos el tercer estado más poblado de México. Y estos más de 8 millones de personas que vivimos en este estado hemos pasado por temporadas muy difíciles, donde nuestro estado necesita una evidente transformación. Y todos los que estamos aquí sabemos que la transformación real, verdadera, no está en ningún otro sitio que en la mano del Dios Todopoderoso. Por eso creo que este es un tiempo que Dios nos ha abierto una ventana de oportunidad para poder tocar nuestras ciudades. Si no aprovechamos esta ventana abierta, no sabemos cuándo volverá a abrirse. Y estos son tiempos del Señor, tiempos del Espíritu Santo, que Él estratégicamente
pone delante de nuestras vidas. Entonces, TAM, Transforma al Mundo Veracruz, forma parte de una red que está en más de 200 países del mundo, a través del trabajo de Edgardo Silvoso y otros líderes de transformación que hay en el mundo, y que más o menos hace 21 años empezamos a involucrarnos en una visión que va más allá de evangelizar personas. En esencia, yo soy evangelista, así que por muchos años yo he estado en la tarea de evangelizar personas, haciendo cruzadas. Pero hubo un día en que el Señor confrontó mi corazón y me hizo ver que aunque vivía en Veracruz, pero porque viajaba yo demasiado, no tenía idea ni quién era el alcalde de mi ciudad y no estaba haciendo nada efectivamente para afectar y transformar mi ciudad. Y entonces Dios empezó a producir un cambio en mi espíritu para llevarme más a ser un evangelista, sí que hace cruzadas, pero más un evangelista de Efesios 4, que equipa y que ayuda a los santos para que desarrollen su ministerio. Esto pasó hace 21 años más o menos, y desde entonces hemos estado trabajando en Veracruz. Tuvimos un periodo en que lo suspendimos, porque a veces estamos interesados en hacer algo para la ciudad, pero no están suficientemente fuertes las bases de nuestra vida, de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer sólidas algunas cosas, porque la transformación de una ciudad empieza en el corazón nuestro, y luego en el corazón del matrimonio, y luego en el corazón de la familia, y así gradualmente hasta llegar a la ciudad. Así que hace 2 años empezamos una vez más a retomar este proyecto y están integrados varios líderes de alianzas de esta zona. Están integrados pastores de las iglesias más representativas de la zona conurbada, y no estamos buscando hacer una alianza de pastores, sino más bien ser un bloque de líderes que estamos juntos por la transformación de nuestras ciudades. Hay dos líneas en las que estamos caminando. La primera, evangelismo de oración, es como una parte de la ribera del río. Y la segunda línea son 5 paradigmas de transformación que hemos creído, hemos entendido y estamos caminando sobre ellos. Son importantes porque las ciudades creemos que no se ganan por sucesos, sino que se ganan por procesos del Señor. Hay veces nosotros hacemos eventos, pero los eventos no transforman ciudades, pero sí procesos de Dios, procesos en el interior de la iglesia pueden producir transformación en una ciudad. Entonces Dios siempre está buscando un remanente en una ciudad que esté dispuesto a creerle a Dios. Y al estilo Apocalipsis 12:11, cuando dice el final de la lucha espiritual, el final de esta estación en la que la iglesia está, dice, y ellos le han vencido, hablando del enemigo, y la iglesia dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 2, y por la palabra del testimonio de ellos. Número 3, y porque estuvieron dispuestos a menospreciar sus vidas hasta la muerte. No escatimaron tanto sus vidas, dice la Nueva Versión Internacional, como para evitar la muerte. Significa que Dios ha planeado para nosotros la victoria. La obra de Cristo es tan grande y tan poderosa que no puede terminar en fracaso. Y Dios nos muestra al final de la historia, cuando le muestra a Daniel esa piedra pequeña que golpea la estatua, que habla de los imperios de este mundo. Y esa piedra pequeña, no cortada por mano de hombre, se convierte en un monte. Así que esta batalla termina en victoria y ya está ganada, pero Dios usará a gente que no escatima su vida tanto como para evitar la muerte, que está interesada en entregar su vida a Dios para que el Señor le use. Por eso es que ninguna ciudad
que haya sido afectada dramáticamente lo ha sido sin la unidad de la iglesia, sin la unidad específicamente de los pastores. Entonces nosotros llevamos aquí en Veracruz ya varios años, más de una década, aprendiendo, estudiando y siendo ministrados en esta visión de transformación. Pero vamos a tratar de usar los minutos que nos restan para hablar ya de puntos específicos para aprovechar bien el tiempo. Hay mucho que decir sobre esto. De hecho, teníamos ya algunas intenciones de estar allá en el Valle de Orizaba, que Rigo nos había dicho. Ya estábamos listos para ir a tomar café por allá, pero vino esta pandemia y ya no pudimos hacerlo, porque obviamente en una sesión no podemos decir todo, hay mucho que decir, podríamos estar días hablando sobre lo que el Señor nos ha compartido acá. Pero quiero hablarles hoy de evangelismo de oración. Cuando yo estudié la primera vez evangelismo de oración, yo dije, esto no funciona en Veracruz. Esto de evangelismo de oración funciona en otros lados, pero en Veracruz no. Y lo pensé porque me parecía algo que yo nunca había oído. Yo siempre había estado metido en el tema de cruzadas, de la predicación del evangelio en una plataforma. Así que cuando lo oí la primera vez dije, esto no funciona, en Veracruz no funciona. Como nos pasa muchas veces a los pastores, que vemos algo que está ocurriendo en una ciudad y decimos, bueno, es por la cultura de la ciudad, por eso funcionó allá con ellos. Pero cuando empezamos a implementarlo en Veracruz hace 20 años, nos dimos cuenta que realmente no era un método, no era un evento, sino era un recalibrar de la cultura de la iglesia. Y creo que es algo que el Señor ha estado haciendo en estos últimos años, llevarnos a un recalibrar el entendimiento de lo que es la iglesia. Porque la primera vez que Jesús habló de la iglesia en Mateo 16, establece y habla de iglesia una vez que Pedro ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de eso no habló de la iglesia. Y lo hizo en un momento en que alguien entendió quién era. Dios está recalibrando cosas en la vida de la iglesia. Una de ellas es a la persona de Cristo. Si entendemos a Cristo, entendemos todo. Y si no entendemos a Cristo, nos va a ser muy difícil entender todo lo demás. El poder, la grandeza de Cristo, la victoria de Cristo, la persona de Cristo es clave para poder entender iglesia y ver una ciudad cambiada por el poder que está en la iglesia. Entonces, nos ha llevado a esto que era tan simple que la Escritura nos enseña en Lucas 10. Yo he estudiado muchos cursos de evangelismo de diferentes ministerios, sigo estudiando. Somos muy bendecidos con grandes ministerios evangelizadores que hoy, gracias a Dios por ellos. Pero hay una estrategia de evangelización que no la escribió Billy Graham ni alguno de estos grandes ministerios que honramos. La dijo Jesús. Y casi está como empolvada en la iglesia. Pero lo dijo Jesús en Lucas 10 cuando él envió a los 70. Les dio estrategias, instrucciones precisas sobre cómo podían ellos ir a toda ciudad y lugar donde el Señor habría de ir. El caso es que ellos lo hicieron. Y cuando hicieron lo que Jesús les dijo, regresaron con gozo. Y dijeron al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo lo que pasó en el mundo espiritual. Él dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Significa que hubo un cambio en la atmósfera, resultado del actuar, de la actividad de los 70. Yo leí ese pasaje hace años y creía que cuando Jesús dijo yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, se refería a cuando Satanás y los demonios fueron lanzados del cielo, del tercer cielo. Pero hermenéuticamente no hay una razón para creer eso. Lo que está diciendo el Señor está directamente conectado con la actividad de los 70 que Él los mandó a hacer.
Cuando ellos regresaron, hicieron lo que Jesús dijo. Dijo Jesús: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Y eso es poderoso, porque Dios puede cambiar el clima espiritual de una ciudad. Eso pasó, de hecho, cuando leemos Lucas. Hasta antes de Lucas 10 parece que Jesús está encontrando una terrible resistencia a su mensaje. Hay una serie de confrontaciones de poder en las que vemos una total resistencia. Pero después de Lucas 10 nosotros empezamos a ver un fluir de gran impacto en el ministerio, en la actividad de Jesucristo. ¿Qué es evangelismo de oración? Evangelismo de oración es hablar con Dios sobre nuestros vecinos antes de hablarle a nuestros vecinos sobre Dios. Generalmente nosotros estamos interesados en que la gente venga a la iglesia, que se reúna con nosotros. Entonces les decimos: venga al servicio, llegan, les predicamos, les pedimos que pasen al altar. Algunos pasan, aceptan a Cristo, otros no. Generalmente esto es lo que tenemos como visión de evangelización. Sin embargo, el Señor en Lucas 10 mandó a los 70 que hicieran algunas cosas, y no fue la primera. En primer lugar, no les dijo: evangelicen, compartan el mensaje. Los mandó a hacer algunas cosas antes, y una de ellas, la primera, fue que proclamaran la paz en todo lugar donde ellos fueran, que bendijeran cada casa donde ellos llegaran con la paz. Yo estoy acostumbrado a que yo llego a un lugar, predico a Cristo, aceptan a Cristo y ahora van a la iglesia. Pero el Señor los mandó a hacer algo un poco diferente. Y no lo podemos entender hasta que leemos Lucas 10 completo y encontramos que Él dice: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. No es como muy brillante la idea de enviar a las ovejas en medio de los lobos, porque generalmente los lobos se comen a las ovejas. Así que enviarlos para que estén en medio de los lobos es muy difícil de entender. Pero eso es lo que Dios llama la gracia. Tenemos una gran cantidad de personas en nuestras ciudades que no quieren nada con Dios, ni tampoco quieren nada con la iglesia. Pero nosotros vamos con una actitud de gracia a bendecir a un lobo, si podemos llamarlo así. Y vamos con la gracia de Dios, en vez de maldecir. Por ejemplo, aquí en Veracruz con el carnaval cada febrero, para muchos es una molestia, es un caos. Hay gente que se va mejor de Veracruz en esos días. Los del bulevar tienen que poner triplay en sus jardines, levantar bardas, porque la gente que viene al carnaval se mete a sus jardines y los usa de baño público. Hay un montón de problemas que la gente que no vive en Veracruz no sabe, pero me acuerdo cuando era niño y iba a la iglesia y alguien pasaba a dar su testimonio y decía: hermano, le doy gracias a Dios porque aunque ahorita esté ese carnaval, yo estoy salvo, el Señor me salvó a mí y no estoy ahí en ese mundo pecador con esos pecadores, hijos del diablo que ahorita están ahí en el carnaval, que se van a ir al infierno. Y decíamos todos: amén. Pero el Señor envió a los 70 con los lobos a decir: paz sea a esta casa. Así que yo decía que Dios está recalibrando el entendimiento que tenemos de iglesia. Porque cuando una iglesia empieza a bendecir a la ciudad, a bendecir a esas personas que no quieren nada con Dios, a soltar la paz sobre ellos, lo hacemos desde varios niveles. Cuando pensamos en toda la ciudad, pero también en un nivel más pequeño, que es a través de las casas de oración. Cuando una familia decide, se compromete y es comisionada por sus pastores para hacer una casa de oración, que es diferente a hacer una célula o un grupo familiar, porque el perfil del líder es otro. Hay que llevarlos en un proceso de formación
Pero quien abre una casa de oración es una familia común que asume un compromiso de proclamar la paz por su vecindario. Los vecinos de la derecha, los vecinos de la izquierda, los vecinos de la parte de atrás y los vecinos de enfrente. Y ora. Puede ser un día a la semana, puede ser todos los días. Proclama la paz sobre ellos. Desde el momento en que una familia empieza a orar por otros, empieza a pensar en los vecinos, aún en ese vecino que le bota la basura enfrente de su casa, aún en esa vecina que no es nada amable, y en lugar de tener guerra o en lugar de ser un cristiano, como decimos nosotros, de la secreta, que lleva 30 años en ese barrio y nadie sabe que es cristiano, pero ahora empieza a asumir un compromiso de hablarle a Dios sobre sus vecinos, antes de hablarle a sus vecinos sobre Dios. Desde ese momento ya hay un cambio en la vida de la iglesia, porque ahora es una iglesia que está funcionando más en el concepto de eclesía de Cristo que en el concepto de la iglesia 2000 años después. Por ejemplo, la iglesia que Jesús menciona en Mateo 16 no necesita un templo para ser iglesia. Cuando nosotros leemos en Hechos que se reunían en el templo y en las casas, muchos de nuestros hermanos piensan que las personas de la iglesia llegaban al templo, se sentaban, llegaba el grupo de alabanza, se levantaban, empezaban a cantar coritos, decían a su nombre gloria y cosas de eso. Pero todos sabemos que era el templo de Jerusalén, que tenía otra función, otro propósito, y que más era un punto de encuentro que un lugar donde ellos tenían que ser y hacer iglesia. Entonces la vida de la iglesia funcionaba más en la vida cotidiana, 24/7. Eso que pasa en una familia cuando decide la familia empezar a orar por los vecinos, eso es una eclesía. Esa es la iglesia de Cristo a la que Él comisiona y más adelante dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una familia que ahora está empezando en una forma muy, quizá es un embrión, es un microcosmos, pero está empezando a pastorear ese vecindario. Porque ya empezó ahora a hablar a Dios sobre sus vecinos, antes de quererlos llevar a la iglesia. Ahora, 1 Timoteo 2:18, el apóstol Pablo instruye a Timoteo de esta forma. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes. Me gusta cuando dice por todos los hombres, porque esto es así. Por los reyes después, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y luego dice, el cual quiere que todos, otra vez, que todos los hombres sean salvos. Hay veces tenemos una visión un poco hasta el extremo en el tema del dispensacionalismo. Y no me voy a meter a ese tema porque cada congregación tiene su doctrina. Pero hay veces llegamos al extremo de decir, pues, ¿para qué hacemos todo esto si realmente hay una parte de la ciudad que se va a perder? Y hay creyentes que dicen, pues al final son muy pocos los que se van a salvar. Hay mucho pecado y la gente se va a ir al infierno de todos modos. Ese tipo de mentalidad está conectada mucho con la visión del futuro de la iglesia. Pero cuando nosotros vemos que Cristo no murió para perder, sino que la victoria está ganada, tenemos el derecho de ver nuestra ciudad como un gran rebaño que debe de ser pastoreado, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento,
y maestro de los gentiles en fe y verdad, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y este último punto es el punto que nos coloca en autoridad. El poder levantar un manto de oración a través de personas que dedican sus familias para ello, pero que estamos envueltos en una atmósfera de unidad. Los eventos no cambian ciudades, y una de las razones por las que lo creemos es porque hay veces los eventos nos hacen pensar que estamos unidos, pero no lo estamos. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos, pero luego dice en armonía. Entonces, a veces estamos en un estadio juntos, pero no siempre estamos en armonía. Y hay mucho que decir sobre el tema, pero el asunto es de que estamos hemos llenado un auditorio, pero no siempre tenemos el impacto en la ciudad. Y muchas veces es porque nuestra oración no está envuelta en esta atmósfera de manos santas, sin iras ni contiendas. Y en toda ciudad donde hay una ciudad dañada, destruida por el pecado, siempre hay una iglesia dividida. Y la división generalmente no lo hacen los hermanos de la congregación. La división generalmente la llevamos a cabo los ministros. Entonces, cuando vamos a llenar una ciudad de casas de oración, estamos entrando en una dimensión en la que Dios va a tratar con nosotros. Jesús envió a los 70 de 2 en 2. Algunos no hemos aprendido a caminar de 2 en 2. La Biblia dice, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el plan de Dios sobre la oración tiene una dimensión vertical y tiene una dimensión horizontal. Él dijo así, cuando oren digan así, Padre, pero luego dijo nuestro. Es decir, una oración efectiva no solo involucra mi vida, mis necesidades, mi congregación, sino es una oración que está conectada con otros. Casas de oración para mí es tan poderoso porque el milagro que empieza a ocurrir en la familia, cuando la familia empieza a dedicar su casa para Dios, cuando el matrimonio entiende que no podemos ganar otros matrimonios si no está nuestro matrimonio siendo transformado, cuando no podemos ser un impacto y una luz para nuestro barrio mientras nuestra familia está desarmada, desarticulada. Entonces, es por eso que ha sido tan relevante este asunto. Y cuando empezamos a orar por los vecinos, nunca pensamos que iba a traer tanto impacto en el interior de la familia. Y no solo en el interior de la familia común, sino en el interior de la familia pastoral. De la familia pastoral. El matrimonio del pastor. Porque hay una influencia espiritual que se activa y que impacta a otros cuando nuestro corazón está viviendo aquello que hablamos. Entonces, el evangelismo de oración es aplicar el modelo de evangelización que Jesús dio a los 70 en Lucas 10. Y esto es lo que el Señor les dijo. Dice, después de estas cosas designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Yo creo que el Señor quiere entrar a Ciudad Mendoza, a Córdoba, a Orizaba, a Río Blanco, a Nogales. Él está interesado en manifestar su reino y él envió a los 70 así, de 2 en 2, y les decía, la mies es mucha, a la verdad, mas los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis alforja, ni bolsa, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, devolverá a vosotros.
Luego dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Entonces el número 2. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Número 3. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Número 4. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bueno, ellos hicieron eso. Y luego dice, volvieron los 70 con gozo. Sucedió todo lo que el Señor les dijo que iba a pasar, pero sucedió algo más. Y ellos dicen esto, dicen, Señor, aún, y ese aún habla de ese extra, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué contestó Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Evangelismo de oración. Es simple y a la vez tiene tantos secretos, tantos milagros, tantas verdades allí. Ok, voy a explicar estos 4 pasos. Primeramente, decir paz a esta casa. Bendecimos. Número 2, coman con ellos lo que les pongan por delante. Tenemos comunión. Tenemos comunión con ellos. Generalmente oramos por las personas, pero hay veces hemos creado una barrera entre nosotros y el no cristiano. Y no hemos aprendido a tener comunión con ellos sin perder nuestra identidad. Entonces ahora nuestro hogar está orando por el vecino y mañana salimos y decimos buenos días. Rompemos esa barrera de distanciamiento. Salimos y de repente llevamos un pastel de nuestra reunión o lo hacemos en nuestro ambiente de trabajo. A veces somos cristianos en nuestro trabajo, pero nadie sabe que somos cristianos y somos el mala onda de la oficina o del salón de clases. Pero como ahora yo empiezo a entender que esos que están alrededor de mí son ovejas y que Dios me las dio cerca para yo ir y ministrar y compartir con ellos de parte del Señor, mi percepción de mi caminar como cristiano cambia. Mira, a veces nosotros miramos a la ciudad solo como personas, pero el Señor miró a las multitudes como ovejas. Tenemos que mirar a la ciudad como un gran rebaño. Hay una diferencia entre el rebaño y el redil. El redil es donde están las ovejas. Pastoreamos un redil nosotros. Y en el redil les va muy bien a las ovejas porque las alimentan, las sanan, las apapachan, les celebran los cumpleaños, están felices. Pero hay otras que están afuera. Ese es un gran rebaño. Orizaba es un gran rebaño. Ahí están las ovejas. La pregunta es que no siempre tienen un pastor. Hay veces necesitamos pastorear ovejas que no están en nuestro redil. No estoy hablando de las del otro redil, sino las que están fuera. Porque ¿quién pastorea al gerente de la farmacia? ¿Quién pastorea al alcalde? ¿Quién pastorea a los regidores? ¿Quién pastorea al director de la Cámara de Comercio? ¿Quién los pastorea? Entonces hay una distancia. ¿Podemos pastorear personas que no vienen a la iglesia? Sí. Si yo me hubiera encontrado a ese ciego, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Estaba ciego, el Señor lo sanó. Le dijeron, ¿quién te sanó? Y dijo, no sé, porque no sabía quién lo había sanado. Le fueron a preguntar a los papás, pero los papás sí sabían, pero tenían la amenaza de que los iban a expulsar de la sinagoga. Así que dijeron, ya está grande él, vayan y pregúntenle a él. Vinieron con él de nuevo y ya sabía él para entonces quién lo había sanado. Y entonces le dijeron, oye, ¿quién te sanó? ¿Es cierto que te sanó Jesús? Dijo, sí, me sanó Jesús. Dijo, ¿y tú sabes que él es un pecador?
Y él dijo, miren, si es pecador o no es pecador, no lo sé. Lo que yo sé es que era ciego y ahora veo. Esta historia que tiene tantos matices a mí me ha sorprendido, porque si yo hubiera orado por el ciego, yo no lo hubiera dejado así. Yo hubiera agarrado y le hubiera dado mi tarjeta al ciego. Después de orar por él, le hubiera dado mi tarjeta, le hubiera dicho, mira, yo soy el pastor Víctor Galicia y esta es la dirección de mi templo donde yo quiero que tú te congregues. Quiero que tomes un curso de discipulado, te voy a llevar a un retiro, después te tienes que bautizar y tienes que firmar tu solicitud de membresía porque esta va a ser tu iglesia. Yo estoy seguro que yo hubiera hecho eso. Pero me sorprende a mí que Jesús no hizo eso. Se fue, lo sanó y se fue. El tipo no sabía ni quién lo había sanado. ¿Por qué haría el Señor eso? Y yo creo que lo hizo para dejarnos ver que a Él le interesan las personas. A veces nosotros, todo lo que hacemos, o mucho de lo que hacemos, está conectado en traer las personas a nuestro templo, llenar nuestro templo. Pero no hay un templo en Orizaba donde quepa todo Orizaba. No hay un templo en Nogales donde quepa todo Nogales. Pero entonces podemos trabajar, en lugar de tratar de llenar nuestros templos, vamos a trabajar para llenar la ciudad de la presencia de Jesús. Entonces no solo estamos ahora pastoreando ovejas en el redil, estamos pastoreando una ciudad. Porque ahora cambió nuestro paradigma y hemos empezado a ver la ciudad como un rebaño. Algunas de esas ovejas están en el redil, otras no, pero de igual forma las pastoreamos. ¿Cómo las pastoreamos? Lo más básico, estamos orando por ellas, pero de verdad. Y ahora estamos teniendo comunión con ellas. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene a Cristo, pero como el Señor le dijo a los 70, vayan, coman con ellos. Si les ofrecen algo, estén ahí. Esta forma de vida de los 70 fue realmente relevante y lo sigue siendo ahora, el tener comunión. Y luego dijo ahora, y sanad a los enfermos que en ella haya. Todavía no van a la iglesia, pero los estamos sanando. Estamos ministrándolos. Estamos dejando que la gracia y el poder de Dios los desarme. El Señor en este pasaje describe sus vidas como lobos. Ahora, ¿yo voy a sanar a un lobo, hijo del diablo, que se tiene que arrepentir? Sí, lo tengo que sanar. ¿Y cómo con él? Porque el diablo no puede pelear contra la gracia de Dios. En la cruz del Calvario el Señor está derramando su sangre por nosotros y Satanás cree que ya ganó. Él cree que venció porque ahora el Hijo de Dios está clavado en la cruz. Hasta que nosotros vemos lo que pasó en la cruz por medio de Pablo. Y es como si el Señor le dijera a Satanás, Satanás, hay una nueva ley en el cielo que tú no sabes. Pero acaba de salir que el justo morirá por los injustos. Y esa es la razón por la que somos salvos. Porque por medio de Cristo vino la gracia y vino la verdad. Y esa gracia desbarata al diablo. Fuimos salvos por el puro afecto de su voluntad. En nuestro lenguaje veracruzano diría porque le dio la gana, nos salvó. Su gracia, ¿quién puede pelear contra la gracia? Es que son lobos, han perdido, no quieren nada con Dios, es una bruja o es un hombre que se dedica a cosas malas, pero la gracia con esa paz, la gracia con esa interacción de reino, la gracia para sanarlos y lo último, y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora sí les predico. 4 cosas. Proclamamos la paz, tenemos comunión, ministramos y anunciamos el reino. Nosotros los cristianos lo hacemos, pero lo hacemos al revés. Primero anunciamos el reino. Si tenemos un poquito más de estrategia, entonces sanamos a los enfermos. Ya si cayó un avivamiento, entonces tenemos comunión con ellos. Y ya si de verdad la gloria está fluyendo, entonces los llevamos en oración.
El Señor nos dijo, háganlo al revés. Nos dio un modelo diferente. Hemos visto en Veracruz, hemos visto en nuestra vida que esto suceda, sí. Y le quiero dar dos ejemplos de los muchos que hay. Aquí en Veracruz, atrás de la casa de ustedes, teníamos una vecina que era dueña de una tienda. Nosotros estábamos llegando al vecindario, éramos pastores, pero lo que sucede, no sabe la gente quién eres, estás concentrado en tu trabajo, pero empezamos a orar por los vecinos. Después de pasar un tiempo orando con los vecinos, ya tú tienes autoridad para decirle al vecino, yo estoy orando por ti. Porque a veces le decimos a la gente, estoy orando por ti, y no es así como algo verdadero. Nos pasa como cuando alguien viene, no sé a ustedes, pero a mí me pasa que viene alguien y me dice el domingo, pastor, me van a operar el martes, ¿puede orar por mí? Le encargo que ore por mí. Y le digo, sí, hermana, yo voy a estar orando por usted. Y luego viene el próximo domingo y dice, pastor, muchas gracias porque su oración fue poderosa. Hay veces me daba tanta pena porque se me había olvidado orar el martes que le iban a operar el Padre mío. Entonces lo que hago ahora es que cuando la persona viene y me pide que ore ahí mismo, digo, bueno, vamos a orar ahora. Y oro, Señor, ayúdale, porque si se me llegara a olvidar, yo sé que ya oré. Tengo esa autoridad para decir, estuve orando por ti. A veces le decimos a la gente, sí, Dios lo bendiga, le amamos en Cristo, pero no estamos haciendo nada por él. ¿Por qué cuando llega un testigo de Jehová a la puerta y la toca, la gente tiene tanto rechazo? Yo no sé todas las razones, pero creo que sé una. Y es que todo el mundo sabe que cuando un testigo de Jehová toca tu puerta, es porque él quiere que tú te hagas testigo de Jehová y asistas al salón del reino. A veces no hemos entendido que tenemos que quitarnos de encima esta idea que la gente tiene, de que lo único que nos importa es llevarlos a la iglesia. Así que esto empieza a cambiar cuando nosotros oramos. Vayas o no vayas a mi iglesia, yo estoy orando por ti, porque me importas, porque yo amo a mis vecinos, porque amo lo que Dios ama, porque me importa lo que a Dios le importa, y estoy orando por ti. Fuimos con la vecina de la tienda. Dijimos, vecina, hace varios meses que mi familia estamos orando por usted. Y queremos saber si hay alguna necesidad específica por la que pudiéramos orar. Ella dijo, pues sí, por mi negocio, porque casi no hay ventas. Porque la gente cree que su necesidad más importante es otra y no la que verdaderamente es. Todos sabemos que su necesidad más importante es que no son salvos, están perdidos. Pero ellos creen que su necesidad más importante es que no le roben en el negocio, que tenga trabajo el esposo, que ese hijo que está en malos pasos se componga. Jesús dijo, vayan, proclamen la paz, tengan comunión con ellos, rompan esa distancia y ahora ministrenlos. Yo fui con la vecina, rompí esa distancia, nos presentamos, ya llevábamos meses orando y ahora empezamos a ministrar. Y ella dijo, por mi negocio. Y empezamos a orar por su negocio. Al paso de las semanas, un día, ella dijo, muchas gracias que oraron por mí, me está yendo mejor. ¿Dios responde la oración de nosotros? Sí. La gente dice, por ahí ora por mí, tú que estás más cerquita de Dios. Y no dicen mentira, porque los justos claman y Jehová los oye. Y somos justos por medio de Cristo. Entonces, Dios responde. Dios responde la oración para el pecador, para el que no tiene a Cristo. Hermano, en todas las cruzadas que nosotros hacemos, los que más sanan son los no cristianos. Y a veces pasa el hermano y dice, yo soy diácono de la iglesia y no recibí un milagro. Y este que es el borracho del barrio, Dios lo sanó de cáncer. Dios responde las peticiones de mucha gente que no tiene a Dios en su vida. La vecina empezó a ser bendecida y llegó un día en que tuvo una crisis en su casa. Fue grande esa crisis. Salió de su casa desesperada
Y al único lugar en todo el vecindario donde se le ocurrió ir fue a la casa nuestra. Yo no estaba, llegué, ella estaba sentada en la sala hablando con mi esposa, llorando. Era una completa desconocida. Era la vecina de la tienda de atrás. Nunca había venido a nuestra casa. Pero ese día llegó. ¿Por qué? Porque ahora ella sabía que había una familia que estaba interesada en ella, que estaba interesada en ayudarla, en bendecirla, viniera a la iglesia o no viniera a la iglesia. No estábamos buscándole para que viniera al culto. No era nuestro deseo, aunque sí queríamos. Pero en ese momento lo que queríamos es que ella sintiera el amor de Dios, el plan de Dios para ella. Y bueno, ella llegó, hablamos con ella y ahí le dije la cuarta cosa. Vecina, yo creo que ha llegado el momento en que usted le entregue su corazón al Señor. Porque la verdadera necesidad, la más importante, es que usted necesita ser salva, ser perdonada y reconciliarse con Dios. Y allí en la sala de la casa aceptó a Cristo. La siguiente semana vino a la reunión. La siguiente semana trajo a su hija. La siguiente semana trajo a su hijo. La siguiente semana trajo a su cuñada. La siguiente semana trajo a su hermana. La siguiente semana trajo a su mamá. La siguiente semana trajo a sus sobrinas. En el camino de los meses trajo como a 7 familias a la congregación, esa señora. Ok, el segundo testimonio. En las cruzadas que hemos hecho aquí en estadios, con otros evangelistas, que vienen evangelistas, todos los pastores nos unimos, hacemos una cruzada. El número más alto de conversiones han sido como de 700 personas en 3 días. Un día dijimos, vamos a hacer una feria de oración. Una feria de oración, sí, vamos a hacerlo. Fuimos al Parque Zamora. ¿Qué es una feria de oración? Es como una campaña de vacunación, donde se ponen módulos, pero es una feria en la que lo único que ofrecemos es orar. Pusimos módulos. En este módulo se está orando por la familia. En este módulo se está orando por los enfermos. En este módulo se está orando por los que tienen depresión. En este módulo se está orando por el trabajo y así. Y cada pastor puso un módulo. Éramos como 30 módulos en un parque. No los prestaron, no nos costó nada. Pusimos un anuncio en el periódico que decía feria de oración. Todo aquel que tenga una necesidad puede venir, porque la iglesia de la ciudad, no dijimos la iglesia de Nuevo, la iglesia Filadelfia, la iglesia Maranata, no. La iglesia de la ciudad de Veracruz va a estar orando por ustedes. Nunca lo habíamos hecho. Yo había oído de esto y yo en mi mente decía, yo no sé si va a ir alguien. Porque a mí se me hacía como muy ridículo eso de que vamos a orar por ti. Sin embargo, hermanos, Dios nos sorprende porque Dios es más grande que lo que nosotros pensamos, entendemos. Así dice la Biblia que Dios hace las cosas mucho más grandes de lo que pedimos y entendemos. Se llenó ese parque de gente. Había filas como si estuviéramos regalando pan. Y la gente venía. Después de orar con ellos, muchos deseaban más y se les predicaba de Cristo. Esa tarde, como en 5 horas, tuvimos 764 decisiones para Cristo. En una tarde, en el Parque Zamora, nosotros gritábamos de alegría, porque habíamos tenido cruzadas en las que pagábamos un estadio, pagábamos un sonido, llenábamos de publicidad la ciudad, hacíamos reuniones de planeación, desayunos, coordinación de aquí, de esto quieres, o intercesores, y no teníamos tantos salvos. En 5 horas tuvimos 764 decisiones para Cristo. Estábamos felices. ¿Qué hicimos? Eso. Orar, acercarnos a la gente, mostrar interés. Y la gente sola dijo, queremos a Cristo. Bueno, es que el Señor le enseñó eso a los 70. Y por eso ellos volvieron con gozo. Volvieron los 70 con gozo.
Una de las luchas con las que más batallamos los pastores, o una de las más frecuentes, es el desánimo. El desánimo, es decir, de verdad Dios me llamó, este campo mío no está produciendo mucho, ¿será que estoy haciéndolo bien? Mil cosas. Pero ellos volvieron con gozo, porque de verdad que hay gozo cuando hay cosecha. En esencia, esto es evangelismo de oración. Orar, hablarle a Dios sobre tus vecinos antes de hablarle a tus vecinos sobre Dios. Hay mucho, mucho más que podemos decir, pero en esencia esto es evangelismo de oración y esta es la base de las casas de oración que hay. Hay 2,000 casas de oración en la zona conurbada. Empezamos como 4 pastores. El consejo hoy tiene 19 pastores sólidos, integrados. Cada uno de ellos son líderes de diferentes congregaciones, tienen redes ministeriales, tienen congregaciones con las que están trabajando en otras ciudades. Estamos involucrados en Medellín, Jamapa, Veracruz, Boca del Río, Antón Lizardo, y estamos en conexión con diferentes alianzas del Estado. Y le estamos pidiendo a Dios que se levante un movimiento de transformación en cada uno de los 212 municipios de Veracruz. ¿Cómo logramos estas 2,000 casas de oración? Pues no es tan difícil. Si por lo menos tuviéramos 100 iglesias y 100 iglesias tuvieran 20 casas de oración, tenemos 2,000 casas de oración. El doctor Miguel Blanco tiene 370 casas de oración en su congregación. Nada más, Miguel. El doctor Ruperto Vadillo, de Pescadores, tiene 70 y algo casas de oración en su congregación. Hay iglesias más pequeñas que tienen 20, 30. La iglesia Lirio de los Valles tiene como 80 en Boca del Río. Entonces, fuimos gradualmente sembrando esto hasta que llegamos al punto de asumir un compromiso. Y hubo un día en que hicimos una consagración de las casas de oración. Cada pastor predicó varios domingos sobre Lucas 10 y llegamos a un día en el que ese día íbamos a consagrarlas. Llenamos una ficha, yo tengo todos esos materiales ya diseñados, se los podemos dar a ustedes para que ustedes los usen, el diseño, ustedes los imprimen. Y llegó un día de consagrarlas. Hicimos una reunión y los hermanos que eran casas de oración vinieron, algunos no pudieron venir, pero se conectaron por Facebook. Y ese día los pastores de Veracruz, no Víctor Galicia, no Miguel Blanco, sino los pastores de Veracruz, comisionamos a las casas de oración. Las consagramos a Dios. Ellos hicieron un acto de fe de limpiar su casa. Como esta casa es casa de oración, vamos a limpiarla. Vamos a sacar todo aquello que no honra a Dios. Vamos a tomar un compromiso de ser un matrimonio que honra a Dios. Una familia que honra al Señor. Y lo hicimos, las consagramos y están funcionando. Como cualquier proyecto de iglesia necesita supervisión, refrescar la visión. Pero ahora que vino esta pandemia, algunos amigos nos llamaron y dijeron, Víctor, era de Dios lo de las casas de oración. Sí, porque una casa de oración es una familia cristiana. No necesita más que ser una familia que se vuelva un faro en su vecindario. Entonces, pastores, en esencia esto es. No sé si tenemos alguna pregunta. Quisiera regresarles el micrófono ahora y saber si tenemos alguna pregunta o comentario. Pregunte ahora o calle para siempre. Bien, hermano, pues yo creo que es una tremenda bendición que más que pregunta, esto inquieta nuestro corazón y nos anima a activarnos. Hace unos días tuvimos un seminario llamado Evangelismo Efectivo y Rigo nos compartía, pero creo que en su momento no le hicimos mucho caso porque estábamos pero porque creo que ni él sabía cuál era la esencia de esto, ¿verdad? Estamos hablando de hace unos meses, pero ahorita escuchándolo, no, pues está
excelente, excelente y amén, ¿no? Creo que no hay más duda de sumarnos al proyecto y precisamente dentro de unos 15, 20 días tenemos un seminario que se llama Evangelismo Efectivo, pero lo vamos a hacer a un lado. Vamos a retomar el proyecto porque me parece, ¿qué hablábamos del evangelismo efectivo? Pues las campañas y todo ese proceso de que ya entendí que no hay mucho fruto, sí, pero sí un desgaste tremendo. Pero vamos a tratar con los hermanos de enfocar este seminario en el evangelismo de oración y establecer las casas de oración. Entonces yo creo que estoy hablando por la zona de la Sierra de Songolica, hermano. Trataremos de trabajar. El seminario lo tenemos en agosto. El 15 de agosto tenemos el seminario. Entonces, de aquí hay, ¿qué nos resta de aquí a esa fecha? Estar orando, planeando, replanteando y amén. Amén, para que el día que nos paremos, pues ya tengo aquí a Lucas y ya me aprendí el de la tiendita. Amén. Ese va a ser el eslogan. Amén. Pero sí, hermano, es muy interesante y yo creo que no está tan complicado. El complicado es que nosotros queramos hacerlo. Lo complicado es que nosotros nos sumemos al proyecto. Yo creo que es lo más complicado. Pero muy, muy excelente, hermano. Muy excelente. Active su micro, hermano. Sí, ya está, ya está. Bueno, pues de mi parte también quiero participarle, que me parece algo muy importante. Creo que el desarrollo del proyecto los ha llevado a plantear nuevos paradigmas y, como decía, ¿verdad?, a replantearse la idea que se tiene respecto de la iglesia local a la visión hacia la ciudad. Entonces, la forma de realizar el evangelismo va a producir y produce, por lo que nos platica, un resultado diferente y bueno, pues es una estrategia excelente. De verdad que el logro que haya tenido con el paso de los años para consolidar un equipo y todo eso, pues también es muy valioso. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, creo que en todo el estado de Veracruz y bueno, pues considero yo, ¿verdad?, también una gran oportunidad para aprender, al menos de mi parte, para poder aprender, para llevarlo a cabo, porque si aprendemos algo es para practicarlo, para llevarlo a cabo, para compartirlo y seguir creciendo, porque realmente los pastores necesitamos ir entrando en esta dinámica de lograr, como decía, de plantearnos de una forma de ser y hacer iglesia a una distinta. Y distinta simplemente en el hecho de que se sustenta en una base bíblica que no, quizás la habíamos observado, no la habíamos atendido, no habíamos considerado en la forma más adecuada, ¿no? Y entonces los resultados son los que pues siempre van determinando hacia dónde debemos de caminar. Yo pues en unos años atrás hice algunos eventos locales y sí, a veces tenía yo la frustración de haber hecho el evento, haber aportado económicamente, haber recibido, pero de pronto no ver lo que esperaba yo ver. Entonces, es completamente valioso y yo quisiera hacer una pregunta a ver si la puedo enfocar apropiadamente. En el desarrollo del proyecto han seguido realizando ajustes, han seguido realizando cambios o esta es ya la forma. ¿Cuál ha sido la experiencia, ¿no?, en el proceso? ¿Sí me explico? Sí, los principios han sido los mismos desde hace años. Hemos ido, como todo proyecto, se va refrescando, renovando, adaptando. Pero evangelismo de oración es una de las bases, es una de las riberas. La otra ribera de este río, que es algo que por ahí tengo en la pantalla, son estos 5 paradigmas.
No los vamos a tocar ahora, pero estas son las dos bases fundamentales de lo que hacemos. Uno es evangelismo de oración y el otro son estos 5 paradigmas. ¿Cuáles son? Número 1, somos llamados a discipular naciones, no solamente personas. Eso es una base sólida en este proyecto que estamos desarrollando. No solo evangelizamos personas, evangelizamos ciudades y naciones. El Señor Jesús lloró 3 veces en la Biblia, ahí está registrado 3 veces. Hebreos dice que lloró delante de su Padre con clamor y súplica a aquel que lo podía librar de la muerte. Otra vez ante la tumba de Lázaro y otra vez enfrente de la ciudad, donde él lloró por la condición en la que estaba. A Dios le importan las personas, pero también las ciudades. Hechos 1:8 habla del poder del Espíritu Santo en la iglesia, pero lo asocia directamente con zonas geográficas. En un momento en que casi todo era rural, el Señor habló de metrópolis, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Segundo paradigma, el mercado, que es el corazón de la nación, se ha redimido y ahora necesita ser reclamado. Cuando hablamos del mercado, hablamos de esa parte de la ciudad, que es el corazón de la ciudad, que está compuesto por comercio, educación y gobierno, que es el área donde muchas veces estamos muy lejos. Comercio, educación y gobierno. Pero ese corazón de la ciudad ha sido redimido y necesita ser reclamado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, y no dice al que se había perdido, sino dice lo que se había perdido. Y lo que se perdió en Edén por el pecado no solo era la vida de Adán, se dañó la creación, se dañó la economía. Ahora la tierra está maldita, hay espinos y cardos. Se dañó la relación matrimonial, se dañó el linaje, se dañó la influencia. Entonces, el corazón de una ciudad es algo por lo que Cristo también murió. Y Él derramó su sangre para que las ciudades y las naciones puedan ser transformadas. Número 3, cada cristiano es un ministro y ha sido llamado a la adoración. Esta adoración también es el trabajo es adoración. Así que Dios nos ha llamado a que sea tan emocionante el lunes como es el domingo. Muchos cristianos, nuestro domingo es el día más emocionante. El problema es cuando ya no tenemos edificio como en estos días. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero los primeros 3 siglos la iglesia no tuvo un templo que fuera el eje de su existencia. Pero existía y impactó las naciones. Entonces, ¿cómo lo logró? Porque la eclesía no dependía de un día ni dependía de un edificio. Y esto es algo que Dios quiere recalibrar en nuestros corazones. Cada cristiano es un ministro y ha sido llamado a la adoración. Número 4, somos llamados para establecer el reino de Dios donde ha estado establecido el reino de la oscuridad, para que Jesús edifique la iglesia. Y número 5, la transformación de la nación debe de ser tangible. No puede ser algo utópico, debe de ser tangible. Y el indicador social más elevado es la eliminación de la pobreza sistémica. Cuando la iglesia se vuelve una solución, la iglesia se vuelve necesaria. Estos días nos dolió cuando dijeron que la iglesia no es esencial. Algunos reclamamos y a mí tampoco me gustó. Pero eso nos debe dejar a nosotros un mensaje. ¿Cuándo es que las autoridades empiezan a ver a la iglesia como un asunto esencial? Cuando la iglesia se vuelve una ayuda para la ciudad. Con mucha pena, hay veces los ministros solo vamos al ayuntamiento a pedir láminas, cemento, pelotas. Pero cuando la iglesia empieza a atacar la necesidad de la ciudad,
Esta mañana yo les mandaba a los pastores del estado un testimonio de Edgardo Silvoso cuando en la ciudad de Resistencia, Argentina, ellos construyeron estanques de agua porque había escasez de agua. La iglesia lo construyó y la iglesia resolvió un problema. Inmediatamente los ojos del alcalde se voltearon a la iglesia, se dirigieron a la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para traer reforma. Nuestra iglesia debe ser una solución en la ciudad. Así que Dios quiere hacer cosas en ese sentido, mucho más grandes. Hay mucho que decir sobre ese punto. Pero estas son las dos riberas donde va este río de transformación. Los 5 paradigmas y evangelismo de oración. Y hermano, podemos ayudar con todo el corazón, con el único deseo de ser de bendición para el Valle de Orizaba. Amén. TAM, Transforma el Mundo, no tiene un interés económico, tampoco tiene un interés político y tampoco tenemos un interés en el tema de liderar o de desarrollar una red apostólica o algo parecido. Respetamos los ministerios que tienen este llamado, pero tuvimos que decidir algo y lo anotamos y está escrito, está firmado por los pastores del consejo. Transforma el Mundo no tiene un interés de asociarse con ningún partido político. Cuando empezamos nos preguntaron, ¿y quién está dando el dinero? Y este evento, este proyecto, ¿de quién es? ¿De qué grupo es? Hablando en temas políticos. Dijimos, no, lo pagamos nosotros. Estamos reunidos varios pastores. Cada día somos más. El último evento que tuvimos en diciembre pasado fuimos 192 pastores que tuvimos un banquete gratuito en un hotel. Preguntaban quién pagó. Decidimos, hermano, que íbamos a financiar los proyectos entre nosotros. Hemos vendido tamales. Rifamos una moto para hacer un evento, un congreso que íbamos a hacer con donde vino David Thompson. Hemos hecho todo lo que hemos podido, sacamos de nuestro dinero y ofrendamos en la mesa para elaborar las cosas. Porque en este momento, en nuestro país, se necesitan movimientos del Espíritu Santo que estén cuidados, que no se contaminen. No tenemos ningún financiamiento de nadie más que de los pastores. Respetamos mucho la autoridad pastoral. Por ejemplo, en Veracruz tenemos un acuerdo que las casas de oración, ningún pastor, ningún miembro del consejo puede dirigirse a ellas directamente. Son coordinadas totalmente por el pastor local. Es decir, tú llamas a tu iglesia a levantar casa de oración, tú tienes sus direcciones, tú las guías, tú las coordinas. El consejo no tienen de ellos nada, ni teléfono, ni nada. Solo el pastor nos informa la zona donde están, porque estamos haciendo un mapa virtual para ubicar en qué zonas tenemos y en qué zonas no. Porque creemos que se necesita hoy más que nunca un proyecto que cuide y honre, respete la figura pastoral y fortalezca la iglesia local. Y somos un proyecto de transformación en el que no estamos buscando ser una alianza de pastores, ni una denominación. Entre nosotros hay bautistas, presbiterianos, metodistas, nazarenos, pentecostales, de todas las denominaciones, y respetamos el trabajo de cada uno de ellos. Y lo único que nos une es una visión de transformación de la ciudad. Así que, hermanos, pues yo quisiera que oráramos. Tengo familia en Orizaba. Mi madre era por ahí nació ella en Paraje Nuevo, Veracruz. Y luego se fue a vivir a Orizaba. Tengo tíos en Orizaba, en Río Blanco. De niño íbamos a la laguna de Nogales en verano, que siempre tiene el agua fría, pero nos gustaba mucho esa agua cristalina. Comíamos papas extranjeras con chile y limón. Y en la noche íbamos a la calle Real, se llama, ¿Sí? a comer chile atole. Y amamos ese valle de Orizaba tan hermoso.
Así que yo quisiera que oráramos al Señor y pudiéramos bendecir esa zona y agradecerle a Dios por este tiempo. Amén, claro que sí, por favor, pastor. Pues yo quisiera que alguno de ustedes guiara la oración. Amén. Amén. Pastor Israel, no sé si está por allí. Si tiene alguna pregunta, algún comentario final antes de ir concluyendo ya. No, la verdad ya está muy claro, ¿no?, todos los principios. La verdad he tenido la oportunidad y la bendición de estar como en 3 reuniones ya en lo que es con nuestros hermanos de TAM, a través de invitaciones del pastor Ruperto Vadillo y de la pastora Oreb Domínguez, compañeros de ministerio. Entonces, en más de una ocasión hemos platicado y ha sido de bendición este proyecto. Yo creo que lo único que hace falta es que nos dispongamos, porque lo que decía el pastor efectivamente es muy recurrente, ¿no? Decimos, vamos a orar. Siempre a veces como que para el pastor es la respuesta más cristiana que tiene para excusarse de lo que no hace. Llegamos, le invitamos, venga hermano, le invito a que participe en Festiniños, al proyecto de las cajitas. Y de momento dice, déjeme pensarlo, lo vamos a orar, vamos a ponerlo en oración. Y ya cuando alguien me dice eso, yo digo, no va a entrar, porque la oración es algo que se debe de tener. El Señor Jesús, cuando estaba enfrentando bueno, los discípulos tenían ahí el problema, ese chasco que tenían con aquel joven endemoniado y no lo podían liberar. Le hicieron de todo, yo me imagino que iban, le tocaban, ya no sabían ni por dónde, ¿no? Entonces llegan con el Señor, le dicen, sálvanos, Señor, porque realmente no podemos, ¿y ahora qué hacemos, no? Y él agarró, llegó, sal fuera, y tan tan. Yo creo que los discípulos se quedaron de a 6 y ¿ahora qué, no? ¿Qué nos faltó? ¿Qué movimiento hizo? ¿Cuál fue el plus? Se acercan y les dicen, este género solamente sale con oración y ayuno. Y la respuesta que muchas veces no la encuentran los pastores es que en ningún momento dijo, me lo encierran, dejen, voy a un lugar, a un aposento alto, voy a orar, y después de que ya tenga la oración, ahora sí regreso y lo libero, ¿no? Entonces, no es una excusa decir, lo vamos a orar, no. Una persona que ya te dijo, lo vamos a orar, es que realmente no ora. Entonces, la oración y el ayuno ya lo debes de traer. Y es ahí donde nos damos cuenta, programas como este, lo único que hace falta, ya están las bases. De a momento decimos son bases nuevas, pero no, el pastor lo decía, el Señor lo explicó. Hace más de 2000 años Él lo reveló y dijo, esto no es un plan nuevo, no, TAM no está descubriendo el hilo negro, ¿no? Ya estaba establecido. Lo que pasa es que no lo hemos seguido y no lo hemos hecho. Entonces, es eso, ponernos manos a la obra. Y yo creo que siguiendo un programa como esto, que es extraído de la misma Biblia, va a traer frutos. Lo hemos visto, hay testimonios. En la oración siempre va a haber bendición. El mismo Señor Jesús sabía de algo. Cuando iba a pasar el momento de más dolor, lo único que hizo fue orar, porque sabía que iba a encontrar el poder en la oración. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa oración para tener esas fuerzas, para atravesar estos momentos difíciles. Entonces, si en nosotros no hay oración, todas las cosas nos van a ser difíciles por no tener esa fuerza que trae a tu vida la oración, a tu ministerio y todo lo demás. Entonces, eso es lo único que puedo decir, la verdad. Revisé por ahí, me eché una vueltecita y varios hermanos conectados en el Facebook que tal vez no cuentan con la aplicación de Zoom, que les cuesta trabajo entrar al Zoom, y al ratito que tal vez en esos momentos no lo estén mirando, pero al rato lo van a ver. Entonces simplemente es animarlo. Este proyecto no es con ningún tinte, como lo decía el hermano, de decir, mira, aquí vamos a estar los que oramos. No. Ya basta de decir,
vente para acá o ya, no, sino simplemente es con el hecho de que nos unamos en verdad a orar por nuestro lugar local, donde estamos nosotros, ¿no? Entonces eso es lo más principal, orar por nuestra nación que tanta falta le hace y principalmente empezar donde estamos, por Orizaba, ¿no? Orizaba necesita del Señor más que nunca. Entonces, pues ya apareció el pastor Rigo. No sé si también algo quiera decir antes. Yo dije que Cristo ya había venido, se lo había llevado. Sí, no. Hubo una falla de internet y en lo más interesante nos desconectó, pero ya aquí estamos. Yo creo No, que estos días, a nada más raíz, dijeron que tienes que poner el primer desayuno. En eso sí, se acordó y ya. siento yo que eso es de Dios. amén, con barbacoa y chile Amén. atole. Patitos de birria. Los de birria también. Nos preguntábamos realmente saliendo de esta situación de pandemia, ¿qué sigue? Esto no podemos volver a lo mismo de antes y creo que aquí está hoy la respuesta. Esto es lo que sigue. Y manos a la obra, nosotros estamos dispuestos, hemos estado orando por todo esto, Dios conoce nuestro corazón y gracias, Víctor, de verdad por la confianza, porque el Señor pone en ti, en tu corazón y a todo el consejo de TAM, que sé que es algo muy grande, el que volteen a vernos tal vez. Hay que picar piedra, hay quienes no creen en esta visión, quienes están tan formalizados en tantas cosas y no importa, pero nosotros estamos creyendo este reto, este desafío, esta visión de Dios y como decía el pastor Miguel, a tomarlo y lo que tengamos que hacer. Estamos listos, dispuestos a iniciar, sino cuando, es ahora, Dios ya nos dio la pauta y tenemos que entrar. Tal vez, decía el pastor Miguel, es que Arrigo estaba como loco, no le entendíamos. Pues es que ahora ya entendieron que no predico como Víctor Galicia. pero la idea era esa. Es todo. Yo quiero cerrar esto compartiéndoles algo. Siempre que Dios quiere hacer algo en un lugar, Él busca un remanente. El remanente de Dios es la gente que está oyendo lo que Dios quiere hacer y está dispuesto a obedecer su voz. En todo proyecto que se hace hay un remanente y hay un grupo que está, si no en contra, no está interesado. Y en medio hay un grupo que está indiferente. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. No está en contra, pero no está involucrado. ¿Cómo podemos acortar esa distancia, resolver la tensión entre la cohesión y la inclusión? Cuando empezamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, Dios va a empezar a dar fruto. Cuando el fruto llega, alguien de los que están indiferentes se va a mover hacia acá. Y alguien de los que están en contra se va a mover hacia la mitad. Y así gradualmente. Hay gente que está muy cansada de eventos, de actividades. Hermanos, ustedes y yo nos vamos a morir un día y se van a seguir haciendo eventos en nuestras ciudades. Pero el reto aquí es activar un proceso de Dios. Dios ama a Orizaba. Dios ama ese valle. Ha estado en la mira de este país por siglos. Ha sido un eje, un motor del país en varias temporadas de nuestra historia. Dios está buscando ese remanente que se vuelva una cabecera de playa. Cuando hay una guerra, lo primero que hace el país que va a entrar es conquistar un pequeño territorio. Eso es una cabecera de playa. Conquista ese pequeño territorio y ahí establece sus bases. No ha ganado la guerra, pero ya tiene un territorio que está dominando. Cuando Dios quiere tocar una ciudad, Él busca una cabecera de playa. Un lugar pequeño donde hay gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios.
está dispuesta a sacrificar sus intereses, su nombre aún, su prestigio muchas veces, porque se manifieste lo que Dios quiere hacer. En Veracruz no tenemos un presidente de TAM. Decidimos que no lo íbamos a tener. Yo no soy el presidente del consejo. Yo coordino muchas cosas, pero ninguno de nosotros es el presidente. Somos un grupo de pastores, oramos y que se haga lo que Dios quiera. Hemos tenido muchos que ofrendar nuestra visión, nuestros recursos, las estrategias que Dios nos ha enseñado, aún nuestro nombre, quitarlo de enfrente, porque Dios quiere hacer algo en la ciudad. Y el Señor nos enseñó que si Él es levantado, todo mundo va a venir hacia Él. Así que no tenemos un nombre más poderoso que el nombre de Jesús para poderlo levantar. Cuando sucede eso, cuando hay una cabecera de playa donde es un microcosmos, donde el reino de Dios se está manifestando, eso va a empezar a atraer a los que están lejos y los va a empezar a acercar. Yo percibo en esta mañana el fluir del Espíritu Santo entre nosotros, porque Dios ama a Orizaba, porque Dios quiere hacer algo en Orizaba. Y no porque alguien sea más grande que otro ni mejor que otro, simplemente porque Dios está lanzando un desafío, soltando su voz, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que yo quisiera que oráramos al Señor, pidamos por Orizaba, por los pastores del valle, y de mi parte, hermanos, ha sido todo. El día que ustedes quieran podemos dar un seminario virtual o en la forma que ustedes quieran. Hay mucho que compartir. Hoy solo dimos una pequeña introducción, pero estamos a sus órdenes. Y muchas gracias, Rigo, por la invitación. Les bendecimos, hermanos. Amén. Gracias, gracias, pastor. Amén. Pues vamos a hacer unidos un momento de oración para agradecer a Dios este tiempo y lo que se ha mencionado. Querido Padre, eterno Dios y buen Señor, en esta mañana, Señor, maravillosa, estamos, Padre, compenetrados con tu palabra y estamos, Señor Dios, recibiendo, Padre, dirección, visión, aliento, ánimo, Señor, esperanza en todo el quehacer que representa para nosotros, Señor Dios, tu obra. Y no es para nosotros, sino es para ti, es para que tú seas glorificado. Así que en esta mañana, Padre, bendecimos al pastor Víctor Galicia. Te agradecemos por el trabajo que está desarrollando juntamente con todo el equipo de los pastores en el estado de Veracruz, Señor Dios, y creemos verdaderamente que una transformación en la ciudad puede ocurrir en el Valle de Orizaba, que es necesaria, Señor Dios, y que viene de lo alto, que viene de arriba y que tú lo estás haciendo, Padre, y deseas usar nuestras vidas y usar la vida de cada uno de los pastores que con humildad y que con sencillez puede saber caminar también, Señor Dios, y despojarse, Padre, de todo orgullo y ser humilde para, Señor Dios, no tratar de impulsarse a sí mismo, sino impulsar tu reino y levantar el nombre que es sobre todo nombre. Padre precioso, que tu perfecta y buena voluntad se haga aquí. Anhelamos y queremos verte, Señor Dios, y estamos, Señor Dios, a tu servicio, Padre. Así que te agradecemos estas palabras y que, Señor Dios, tu voz, Señor Dios, se escuche a través de estos medios, a través de las redes, y, Señor Dios, poco a poco haya más hermanos, hermanas, ministros, siervos, pastores, Padre, que hayan comprendido y que hoy, Señor Dios, su corazón también se sienta animado, Padre, para ganar al Valle de Orizaba para Cristo, para ganar las familias, para ganar las almas, para construir hogares, Señor Dios, que estén, Señor, verdaderamente orando y que tengan, Señor Dios, una idea sencilla y clara de lo que deben de hacer, Señor, para también alcanzar alrededor a los vecinos. Y bueno, pues ver, Señor Dios, cómo acontece, como era antes, como era en un principio, Señor Dios, lo que estaba trayendo un gran avivamiento y una multitud de conversiones, Padre, de la gente, Padre, que podía verte en medio de todo el asunto. Así que te agradecemos
Y también, Señor, yo quiero aprovechar para bendecir al pastor Rigo, al pastor Israel, al pastor Miguel y a cada uno de los pastores que nos hayan acompañado durante esta transmisión y que hayan anhelado en su corazón entender, comprender y tomar este gran paso de caminar juntos para el establecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, pues, Pastor Víctor Galicia, una vez más de mi parte, le agradezco tanto la atención y la confianza y el haberse, ¿verdad?, sumado, conectado y compartirnos la visión. Que Dios les siga bendiciendo y sí, nos vemos en las reuniones de oración y en lo que más adelante también vamos a participar. Gracias, hermanos. Un abrazo, bendiciones y muchísimo gusto saludarles, estar esta mañana ahí conectados. Gracias especialmente, hermano Rigo, por tu contacto, tu cariño, a la orden. Gracias, pastores. Recíproco, un abrazo y quedamos pendiente ponernos de acuerdo en el Congreso, ya sea virtual, pero para nosotros, en nuestro caso, creo que no es necesario virtual. Te tenemos a 1 hora y media y te queremos consentir y apapachar con tu barbacoa y chile atole. Nos estaremos poniendo de acuerdo e invitando a hacerlo aquí en la zona del Valle de Orizaba. Entonces, estén atentos por ahí. Estaremos dando ya la fecha, cuándo, que Dios ponga los medios, pero estamos en eso. Gracias, bendiciones, Víctor. Un pastores. abrazo, bendiciones. Buen día. A tu hermosa Bendiciones. familia. Buen día a Gracias. todos los que nos están escuchando. Abrazo y si ya desayunaron y si no, vámonos por las memelas. Bendiciones. Hasta Gracias. luego. Bendiciones. Nos quedamos nosotros. Muy bien. ¿Ya quedamos nosotros? Sí, ya salimos del Facebook, ya se cerró, ya el pastor se retiró. Si quieres, ya córtale la grabación para que Sí, la vida. También, ¿verdad?